Ahora, antes de dar inicio a nuestra charla, me gustaría presentarles a nuestro expositor de hoy. Él tiene una amplia trayectoria en el mundo de los negocios y la estrategia financiera. Hoy tenemos la presencia del señor Antonio Pazmiño. Antonio es cofundador de Bold Consulting Group y Picker Express, además de ser socio regional del Grupo 4S en Ecuador y Perú, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el liderazgo de negocios y estrategia financiera y tiene un conocimiento invaluable para todos nosotros. Adelante, Antonio. Qué gusto tenerte la noche de hoy. Conectarse y si quieren vamos directo al punto. Creo que el tema de hoy día es uno de los más apasionantes porque el precio recoge toda la expresión no solo de nuestro esfuerzo, sino del mercado y recoge mucho y lo que quisiéramos diferenciar hoy día que sea un tema estratégico y que no solo sea un tema de más descuento porque somos el más barato, nos compran más, sino un poco profundizar en cuál es la lógica desde el punto de vista financiero, cuál debería ser el objetivo de poner un pricing, de poner un precio a un producto o un conjunto de productos, cuáles son las técnicas que no deberías usar, es el segundo punto, y qué hacer en ciertas situaciones con los precios, especialmente con productos maduros que muchas veces tenemos esa situación. Luego, entender qué es el pricing estratégico. Y por último, tenemos un modelo corto para evidenciar el efecto que tiene esto en la utilidad operativa antes de impuestos, que es lo que a todos nos debería preocupar. Y por último, esto es definitivamente clave para maximizar el valor del negocio. Y se junta aquí, por eso es apasionante, la verdad, un tema de estrategia, un tema incluso de innovación y un tema de rentabilidad financiera. Entonces, con eso arranquemos. Muy rápido, en Bolt ya tenemos 10 años ayudando a dueños de negocios y líderes a actuar en grande, a transformar la compañía, inspirar a otros a hacerlo y que la compañía perdure en el tiempo. Y lo hacemos ayudando a maximizar el valor de las compañías. Y el tema del pricing es una parte clave. Como les decía, recoge muchas cosas. Y quisiera primero comenzar con una pregunta un poco abierta, una incógnita de cuál es el objetivo del pricing y si alguien quiere contestar en el chat. Si alguien tiene preguntas, por favor, no tengo problema en que alcen la mano o las escriban. Vamos a ir recogiendo las preguntas para que esto sea un poco más interactivo. Y si alguien quiere un poco rumiar sobre este tema, es decir, cuál es el objetivo del pricing o cuál debería ser el objetivo del pricing. Entonces, si hay un tema y vamos a ir resolviendo. Quiero comenzar por en qué no hacer con el pricing y qué no es poner un precio a un producto o a un set de productos. Entonces, si alguien quiere poner su experiencia o qué espera que sea el objetivo del pricing y vamos a ir resolviéndolo durante la charla. Entonces, ¿cuáles son las tácticas para poner precios y qué no hacer? Entonces, lo primero que no hay que hacer, y se lo dice un financiero, es darle toda la responsabilidad al financiero. Eso es lo primero que no hay que hacer con precios porque me cuesta tanto, quiero ganar X cantidad y ese es igual al precio, lo que estás haciendo, el problema que estás teniendo es que es muy difícil de determinar al final el costo unitario porque va a variar en función del volumen que estás vendiendo o produciendo. ¿A qué me refiero? Ese es el problema principal. Porque un precio, y lo vamos a ver en el ejercicio al final, un precio específico, un price point específico, puede hacer sentido en un nivel de volumen de ventas o producción en la compañía, pero si cambia, sube o baja el volumen demasiado, es difícil entender si ese precio es el correcto. No, aquí no estamos hablando del mercado, evidentemente, porque simplemente estamos diciendo, esto es lo que me cuesta, más lo que quiero ganar, y ese es el precio. Entonces, dejárselo al financiero es uno de los primeros errores. Puede haber malas estimaciones importantes versus la realidad del mercado y luego tienes que sacrificar precio y utilidad para cubrir los costos fijos o recuperar la inversión. Es decir, si cuando arrancas el proyecto se lo dejas al financiero y le dices, me cuesta 10 y el financiero te dice, tienes que ganar 10, de 20, cuando llega la realidad del mercado, resulta que, comenzando por ahí, ¿no? Que el precio del mercado era 18 o cambia y comienzas a tener que dar muchos descuentos y a ganar mucho menos de lo que esperabas para cubrir los egresos fijos que ya tienes o la inversión que tienes que recuperar.
Entonces, lo primero que no hay que hacer es dársela al financiero. Lo segundo que no hay que hacer es darle toda la responsabilidad al vendedor, porque cuando se la das al vendedor o al gerente comercial, a lo que diga el mercado, el precio es lo que pone el mercado. Si pagan 18 es 18, si pagan 20 es 20, si pagan 15 es 15. El precio lo pone el cliente o el vendedor. ¿Qué es? Está reflejando lo que están dispuestos a pagar el comprador, basándose en la percepción de este comprador, pero no en lo que realmente vale o el diferenciador del producto. Entonces va a debilitar el precio, disminuir rentabilidades futuras, porque una vez que comienzas a dar descuentos, sigues dando descuento, y sigues dando descuento. Y es la típica donde el vendedor o el gerente comienza a decirte, oye, está muy caro, jefe, tiene que bajarle el precio, todo está muy caro, no podemos vender porque está muy caro. Entonces, en ese momento, y comienzas a ceder y a bajar el precio, tienes un problema y no estás colocando bien el precio. No es simplemente lo que dice el mercado. Obviamente es algo a considerar, pero al momento de vender, tanto el vendedor como la comunicación y el marketing detrás del vendedor, que tiene que haber un apoyo al vendedor en estrategia, marketing y publicidad, cómo se lo comunica, debe estar comunicando el valor real del producto y establecer esos precios, y esa es la parte interesante, en función de la estrategia y en función del diferenciador, y no solo en función de lo que dice el mercado, ¿no? Obviamente hay excepciones, hay cosas que cotizan en bolsa de valores, o como el cacao, por ejemplo, que vamos a hablar en un segundo de eso, que no podemos tocar mucho el precio, pero incluso en eso igual hay formas en que se pueden dar más valor agregado. Entonces, el segundo problema es decirle al vendedor, al gerente comercial, dime lo que dice el mercado y vamos a ponerle ese el precio, ¿no? Porque todo lo que va a pasar es que siempre el incentivo natural del comprador de cualquier producto es pagar menos y pagar menos y pagar menos, no va a ser pagar más. Aquí el trabajo de quien tiene que vender más caro, y no más caro, sino el valor que es del vendedor y de la compañía. ¿Sí? La otra forma de no hacer, de no poner un precio, es darle toda la responsabilidad a tu ego, ¿no? Así como que todo se vale por ser líder de mercado, voy a robarle el mercado a la competencia, voy a ser el más grande y la única forma de ser más grande es muchas veces vendiendo más barato. Entonces, utilizar el precio como una herramienta de cuota de mercado también es un error. Digo, no es la única forma, obviamente hay argumentos para hacerlo en cierto momento, pero no es lo único que debería llevarnos a poner el precio o a cegarnos a cuál es el precio real del producto. Entonces, los cortes de precios, aunque efectivos a corto plazo, te generan esta merma de margen en el largo plazo, porque no estás valorando tu producto en función del valor que le estás entregando al cliente, sino en función de el momento del mercado. Entonces, la idea es buscarla, y me estoy adelantando a conclusiones, pero es el equilibrio óptimo entre margen y cuota del mercado, ¿no? El objetivo, me estoy adelantando bastante, es maximizar no solo la utilidad operativa, sino también el valor del negocio. Es que síntomas adicionales a qué no hacer, qué síntomas hay o deberías estar viviendo hoy día si es que estás haciendo una de estas cosas, es que tienes una pobre diferenciación. Así, eso incluso viene desde atrás, desde qué producto elegiste producir o vender. Pero está comoditizado tu producto, ¿no? No hay una diferenciación clara en la categoría. Entras a una definitiva guerra de precios con los competidores. Lo que estás observando en el tiempo es que tus márgenes se están erosionando cada vez. Tienes un producto estrella hace 5 años que ya no lo es, que comenzaste como innovador y comenzó a entrar a la competencia, como siempre va a ser, y comienza a erosionar. Si no hay una diferenciación, no seguiste vendiendo ese valor agregado. Todo esto te va a llevar a rentabilidades decrecientes, menor capacidad para invertir en el nuevo producto, menos ganancia, desgaste financiero y dificultad y mayor sensibilidad al precio del cliente. Eso vamos a ver también un poco más adelante qué se puede hacer. Otro síntoma de que no estás pensando en el precio de manera correcta o colocándolo de manera correcta es que no estás tomando en cuenta el cliente, simplemente el precio del mercado o lo que dice el financiero o la cuota del mercado, pero no estás tomando realmente en cuenta lo que quiere el cliente. Simplemente dices, ese es el mercado. Tienes características de productos desalineadas con lo que realmente quiere el cliente, no estás reteniendo al cliente tampoco a pesar del bajo precio, a pesar de que estás dando menos precios, normalmente estás dando más descuentos, igual el cliente se va, y no te están refiriendo. Eso todos siguen siendo síntomas y consecuencias
de no estar practicando un pricing estratégico. Entonces, a todo esto, igual si quieren, dígame quién se siente identificado, qué caso de la vida real quisiera resolver, qué resuena con ustedes, escríbanlo, hacen la mano. Encantado de hacer esto más interactivo. Eh, si estoy yendo muy rápido, también me avisan, a veces me emociona. Entonces, ¿cuál debería ser el objetivo del pricing? Era la pregunta inicial que hacía. Y el objetivo del pricing, pues, queremos ir desde el principio y ponernos poco filosóficos, es que cada vez que una compañía está vendiendo algo o entregando un servicio, un producto, está satisfaciendo la necesidad de otro set de personas o de otra compañía y en el momento en que satisface esa necesidad, está generando valor. Esa es la primera instancia, y yo sé que generar valores ya está muy trillado, pero está generando valor en el momento en que satisface una necesidad que no tenía satisfecha el cliente específico. ¿Sí? Y el hecho de generar valor no se debe quedar ahí. El hecho de generar valor tiene que nosotros poder capturar parte de ese valor que estamos generando. Y ese es el precio. Entonces, si es que es mucho más eh, monetizable cuando es una compañía o una venta B2B a otra compañía, ¿no? Cualquier cosa que le estés vendiendo, un insumo, un material o un servicio, lo más probable es que estés generando más dólares para esa otra persona, para esa otra compañía, y vamos a suponer que genera $10,000 más cada vez que le estás vendiendo porque logra vender su producto al mismo tiempo. El precio que tú le puedes cobrar por ese insumo obviamente va a ser menor a ese valor agregado, menor de 10,000, va a ser $100, va a ser $500, de acuerdo a qué parte de lo que tú le estás vendiendo generan esos $10,000. Entonces, cuando es una compañía B2B es mucho más cuantificable el valor que estás generando y por ende más objetivo cuánto tienes que capturar de ese valor o defendible frente al cliente. Cuando es una compañía B2B que le vende a otras a personas, en cambio, el valor es más emocional. Estamos hablando de un perfume, estamos hablando de un alimento, algo que sea de consumo masivo. Hay una valoración más emocional donde estamos valorando de manera más cualitativa, pero igual se puede objetivizar y llegar a un precio, más allá del tema del mercado. Entonces hay que complementar las dos o usar debidamente las dos formas de investigar el precio. Una en el B2B es cuánto efectivamente te estoy ahorrando o cuánto estás logrando generar por mi aporte y en función de eso llegar a un precio que no solo refleje el precio que la competencia pone, sino que refleje el valor que está generando para el cliente. Entonces, la primera parte es entender el valor que estamos creando para el cliente, sea persona natural o sea compañía, y capturar una parte de eso. Ahí cuando ponemos el precio, digamos que tienes una barra grande, pones el precio en la mitad y esa parte es la que estamos capturando. Pero al mismo tiempo, el pricing, es decir, el ejercicio de poner un precio, debe ser proactivo, debería tener, como decíamos, políticas predefinidas, descuentos predefinidos y trade-offs de valor. Si tú realmente entiendes y no eres, como decíamos antes, no eres negligente, sino que eres proactivo en entender al cliente y cómo estás agregándole valor, aparte de entenderlo, tú tienes que armar a tu marketing y tu publicidad y por último al vendedor, que en esos 5 minutos que el vendedor interactúa con la compañía o con las personas, donde se resume todo el esfuerzo de la compañía, en 5 minutos que el cliente entienda rápido el valor que le estamos agregando. Para eso tiene que haber, tanto como discursos de su valor diferenciado, como políticas predefinidas de hasta dónde podemos llegar en volumen, o en tiempos, o en plazos, el descuentos predefinidos y más que descuentos, trade-offs de valores. Es decir, sabes que, mira, te voy a dar un 12+1, pero siempre y cuando haya un volumen específico, que eso es lo básico, ¿no? Un volumen a precio, un descuento por volumen adicional. Pero también puede ser que si tienes un producto un poco más complejo, le dices, mira, esto cuesta 10 completo, pero puedo desagregar o modulizar en la oferta y puedo cobrarte $2 por esta parte de la oferta que solo incluye este alcance o solo incluye este servicio, tiene estas características, pero manteniendo el precio de 10, pero lo que puede pagar si es un tema de presupuesto es esos $2. Entonces, todo ese tipo de estrategias debería estar predefinidas
para que cuando el vendedor hable con el cliente, todo eso esté bastante aterrizado y que sea una reacción prácticamente. No mandar sin armas al vendedor o al stand. Entonces, al final el objetivo del pricing, como lo adelantábamos, debe ser buscar el equilibrio entre una cuota de mercado que nos permita tener presencia y poder de mercado también, que es relevante y estratégico, pero al mismo tiempo y al final que nos deje el margen adecuado. Si no, no tiene sentido. Porque si el tema el objetivo del pricing, como vemos arriba, era solo ganar cuota de mercado, vamos a comenzar a regalar cosas. Si tenemos todo el mercado, ¿a quién no le va a comprar? A quien regala el producto. Entonces, llevando al extremo la lógica, obviamente no tiene sentido. Entonces, tiene que llegar a un punto de volumen de ventas donde maximiza el margen. No solo maximiza las ventas, sino que llegas a nivel de ventas que necesitas, según tu estructura de costos, para maximizar el margen. Obviamente aquí hay un gran supuesto, ¿no? Que tu estructura de costos es eficiente, ¿no? Y que no estás sobreendeudado y los intereses te están comiendo. Esos son otras historias. Estamos hablando de, en un supuesto de una compañía que tiene costos eficientes y que puede llegar a un volumen específico con un precio específico. Aquí también otra vez se mezclan cosas de economía de escala, hay compañías más grandes que pueden dar un mejor precio, pero por eso sigue siendo interesante. Al final, la lógica y el objetivo sigue siendo esto, y esto es lo que no se puede perder de vista. Entonces, no podemos poner un precio solo en función de mercado, no podemos poner un precio, como decíamos antes, solo en función del costo porque el mercado nos come, no podemos poner un precio solo en función del volumen de ventas sin considerar nuestro costo y nuestro margen. Entonces, no sé si hay alguna duda, porque si no, avanzamos, ¿no? Entonces, el objetivo del pricing es mejorar la rentabilidad, realmente maximizar el valor de la compañía también, y no solo mejorar las ventas. ¿Sí? El objetivo del pricing es incentivar a todos los involucrados a mejorar la rentabilidad, no solo las ventas. Esto es importante. Eh, Especialmente la estructura con vendedores. Es interesante hacer experimentos, es que ya no lo están haciendo, de que tenga el mismo incentivo que la compañía. ¿A qué me refiero? Está bien que al vendedor se le pague por un nivel de ventas y un presupuesto de ventas, si es correcto. Esa es su primera y debería ser su principal objetivo y incentivo. Pero al mismo tiempo va a depender de la cantidad de información y sensibilidad de la información. Idealmente le pagas en función del margen también. Porque ahí la excusa de jefe, está muy caro lo que estamos vendiendo, estamos fuera de mercado y no hay un esfuerzo de argumentar estratégicamente el precio, que simplemente el cliente le dice, bájame el precio y el vendedor dice, bueno, eh, eso ocurre en parte también porque no están alineados los incentivos del vendedor con los incentivos de la compañía. Entonces, no solo hay que darle las herramientas al vendedor para saber argumentar cuando en el momento que el cliente le dice, oye, bájame el precio, dame un descuento, en vez de que el vendedor simplemente diga, bueno, te bajo el precio, pueda defender y argumentar y tenga los incentivos para defender y argumentar que el precio es correcto, ¿no? Si no, tenemos un tomador de pedidos y no un vendedor. Si el trabajo del vendedor es convencer y entender la disposición a pagar del cliente y no solo eso, sino también cómo lo que le estamos vendiendo agrega valor al cliente. Es esta famosa venta consultiva, ¿no? Entonces, ¿qué significa valor y qué significa estrategia? ¿No? Y este tema de pricing estratégico y valor y estrategia y rentabilidad, pero principalmente valor y estrategia son palabras que se usan y adjetivos que se usan bastante libremente, vamos a tratar de definirlos y un poco lo comenzamos a definir ya. Entonces, deberíamos concentrarnos cuando trabajamos y ponemos un precio en función de ser estratégico. Lo normal, como veíamos arriba, es comenzar por el producto. ¿Qué voy a traer? ¿Qué producto tengo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio que está en el mercado? ¿El margen o el valor que tiene? Y cómo trato de defender ese precio frente al cliente una vez que ya lo puse. Deberíamos pensar al revés, que es lo que estábamos argumentando antes, ¿no? Pensar primero en el cliente.
y aunque se escucha poco también, en cambio, esta palabra en negocios, es ser empático con el cliente. Al final, somos todos humanos y aún así sea una compañía que le estás vendiendo, tienes que entender a profundidad cómo tu producto realmente ahorra, ¿no? Que puede ser un producto de un insumo para una industria, donde si vas a vender solo comparando y diciéndole, oye, galón por galón, yo soy más barato que la competencia, lo más probable es que termines vendiendo, no a pérdida, pero un margen que no sea atractivo. Pero si la venta es pensando en el cliente, diciéndole, yo no soy más barato por galón, pero soy más eficiente en cada metro cuadrado que estés produciendo. Y no solo eso, el insumo que te estoy vendiendo, aparte te va a disminuir las pérdidas de calidad que tienes en la producción. Entonces, para lograr hacer esos dos argumentos, tienes que conocer a profundidad el proceso industrial o el proceso de compra de tu cliente, entender qué es lo que necesita y entender también cómo le agregas valor, aparte del precio. Entonces, primero es entender a tu cliente a profundidad, luego entender cómo específicamente tú le ahorras plata si es que es un tema de B2B. Y si quieren, ahí sí, alcen las manos de los 72 o cómo hacemos una encuesta rápida. ¿Quién tiene una compañía B2B, sí que le vende a otras compañías y tiene una compañía B2C que le vende al público? Eh, las que no he descubierto cómo hacer encuestas, pero si alzan la mano o escriben, puedo ir leyendo rápido lo que tengan. Hay tres B2B para ir también enfocando un poco la conversación, ¿no? Y los consejos que demos. Tengo tres B2B, un B2C de cuatro, lleguemos a 10 y hacemos que eso es una muestra estadística, ¿no? Vamos, dos, ok, tres de ocho B2Cs, creo que nos vamos a ir con B2B, ok. Y ahí alguien, Jefferson, tiene B2B, B2C. Vamos a hablar un poquito más de B2B, pero muchas de estas cosas aplican a B2C, simplemente la forma de cuantificar el valor es diferente. Tienes que hacer encuestas, entrevistas a profundidad, encuestas más cuantitativas para entender qué es lo que valora el cliente, cómo le haces más, lo haces más feliz y satisfaces esa necesidad emocional y en función de eso encontrar el valor, el precio correcto. En cambio, en una compañía es más fácil, ¿no? Es esto que le estoy describiendo, ¿no? No solo entender que soy más barato, sino entender cómo realmente estás agregando valor, ¿no? Con el ejemplo que les estaba diciendo. Otra forma puede ser, tenemos un cliente que vendía pallets, donde el pallet a una compañía de exportaciones, que es el target normal de las compañías que hacen pallets, pagaban un precio de mercado que ya estaba todo el mundo acostumbrado y que no se cuestionaba. Y el argumento era, no, este es el precio, tengo que llenar la planta para que esto sea rentable. Hicimos un análisis y vimos que aún así llenes la planta por ineficiencias operativas y otras cuestiones, no iba a ser rentable, iba a tener mucho riesgo, muy poco margen. ¿Qué fue lo que ocurrió? Comenzamos a buscar otro cliente industrial, en vez de importadores, y se comenzó a comenzar a entender que el jefe de compras o el jefe de logística y bodega apreciaba otro tipo de pallet con otro tipo de madera que era más resistente, otro tipo de servicio como que se pinte el pallet o se retire el pallet para luego cuando ya no se lo necesita. Y ese tipo de entendimientos que solo se hace en la cancha, fue lo que comenzó a permitir que se suba el precio de eso un 30-40%. Entonces, no es que se subió el precio al mismo exportador, sino que se encontró un mix de productos, y mix de clientes en este caso, que apreciaba más el mismo producto que estábamos vendiendo, y el precio promedio de la cartera, las cosas que estás vendiendo, mejoró. Entonces, es pensar primero en el cliente, entender el valor y luego poner el precio y luego ver si tú eres eficiente con ese costo. Incluso es mejor hacerlo antes si es que vas a hacer la inversión. Por eso cuando hablamos de emprender, siempre hablamos de que deberías ser sobre algo que ya conoces. Aprovecho para contestar la pregunta de Javier en el chat. Quiero emprender, tengo una duda. ¿Cómo se testea un producto nuevo y cómo encuentras el público objetivo para ello?
Nuestro primer consejo, Javier, porque no tengo información de qué producto sea, es que sea algo cerca de lo que tú ya tengas experiencia. En temas de emprendimiento, si es que eh, has trabajado toda la vida en una multinacional, en trade marketing, vendiendo la línea de jabones, y me dices, oye, Antonio, quiero comenzar a traer parqueaderos verticales, que es un tema de ingeniería civil con elevadores, te voy a decir, espérame, ¿qué sabes de eso y quién te va a ayudar con eso? ¿No? Entonces, primero que sea algo que comienzas a trabajar, que esté cerca a lo que tú ya conoces. De ahí, cómo testeas un nuevo producto, idealmente es con preguntas y entendiendo lo que son entrevistas, si es que tienes una sospecha, porque tienes que tener una sospecha de qué es lo que quieres arrancar o comenzar a traer o comenzar a producir. Lo mejor que puedes hacer es hacer entrevistas puntuales, incluso antes de hacer una encuesta de más de 300 respuestas muy cuantitativa y estadística, que obviamente tiene su costo adicional. Si la inversión que puedas hacer es relativamente pequeña, es mejor evitar una encuesta de esa escala porque te va a costar bastante y comenzar con entrevistas a profundidad para entender qué es lo que si tu sospecha es correcta, ¿no? Entender si tienes si tu cliente o potencial cliente tiene esa necesidad y qué otros criterios hoy, por ejemplo, algo importante, como hoy satisface su necesidad, lo más probable es que el producto que quieras vender ya exista de alguna otra forma. ¿Qué es lo que al momento de hoy adquirirlo no está siendo satisfecho? Y lo vamos a ver justamente en la siguiente filmina, una parte de entender qué es valor, porque todavía sigue perenne la pregunta, la contestamos creo que enseguida, de qué significa crear valor para el cliente, sea persona natural o sea una compañía. Eh, y justamente esta filmina es qué genera valor para el cliente. Primero, tiene que ser algo importante, así que lo que para ese cliente el producto o servicio que está satisfaciendo es una necesidad que para él es importante en su vida o en su producción. Que si no cumple, si no tiene ese producto, si no tiene ese servicio, tiene una consecuencia muy grave en su negocio o en su vida. Entonces, eso es lo primero como para comenzar a averiguar o testear qué tipo de producto, qué tipo de servicio apuntarle o invertir. Lo segundo es que sea tangible, que aparte de que tenga consecuencias graves, idealmente es inmediato. Porque si le dices, oye, tal vez en 10 años tienes un problema y si no me compras esto, tal vez tengas un problema en 10 años, creo que es evidente cómo ese discurso no incentiva a nadie a pagar hoy día ni pagar algo importante. Aún así, sea muy, muy consecuente, pero en 10 años. Entonces, idealmente, al mismo tiempo es inmediato. No solo tiene consecuencias graves, sino que tiene consecuencias graves lo más pronto posible, ¿no? Al mismo tiempo, y todo esto tiene que pasar al mismo tiempo, la necesidad que estás atacando está insatisfecha. Es muy difícil encontrar un producto, a no ser que seas Apple en el 2006, 2004, encontrar un producto que nadie se veía que necesitaba y que de repente nos damos cuenta todos que necesitamos, ¿no? Pero entonces lo más probable es que, como te decía, tu producto ya exista o la necesidad que estás tratando de satisfacer, más que el producto. Pensar primero en el cliente es pensar cómo el cliente satisface hoy esa necesidad que satisfacería con mi producto. Entonces puede haber que haya incluso una alternativa o un producto parecido. Entonces, ¿qué de ese producto no está satisfaciendo la necesidad completamente del cliente? ¿Sí? Y por último, tiene que ser lucrativo, ¿no? Tiene que ser un negocio para ti. Y hay dos formas de hacer plata, la vamos a ver enseguida, creo, que es o ser un commodity, y tener mucho volumen, o tener un producto que hay mucho margen. Vamos a verlo en un segundo. Antes de avanzar, un caso importante o ejemplos que podemos poner rápido en función de esto es el tema inmobiliario, ¿no? En el tema inmobiliario, dado que las inversiones son altas, tratando de complementar la respuesta eh, a Javier, por ejemplo, si es una inversión alta, como lo es en el tema inmobiliario, es más fácil de justificar un estudio de mercado, ¿no? Cuantitativo, que tienes que hacer más de 300 respuestas,
que eso no te sale menos de 5.000, 9.000, 10.000, 20.000 dólares, depende de la inversión y tiene que estar en función de la inversión. Es más fácil justificar algo como eso. En el tema inmobiliario, por ejemplo, puede, pueden haber cuatro paredes y un techo. Sí, pero eso no quiere decir que el producto se venda. Sí hay que entender y segmentar, y ahí comenzamos con temas de marketing, hay que segmentar a qué cliente vamos a ir, o a qué nicho, o a qué tipo de familia, o tipo sí, de familia o unidad familiar vamos a ir. Entonces, si vendemos cuatro paredes y un techo, es difícil de poner un precio más alto de lo normal, más allá de la plusvalía. O incluso, a pesar de la plusvalía, si es que comienzas a atacar de manera definida un nicho de mercado, por ejemplo, familias con dos hijos de entre edades entre 8 y 15 años, el producto que vas a vender es para los siguientes 10 años de esa familia, que tenga ciertas amenidades y características que no tuviera una mismo departamento o casa para una familia que tiene un niño que acaba de nacer o de 2 años. Entonces, en ese sentido, la compañía, lo que podrías desarrollar son amenidades como, y estoy exagerando, que si, si la casa es para una familia que tiene un niño de 2 años, la mitad de la pared la pintas con pintura rayable y vendes la experiencia y pones un tobogán en la escalera, al lado de la escalera, para los niños, y sabes que tienes 10 años o 15 años con esas amenidades para los niños, y eso va a provocar y a incentivar a un precio mayor para ese nicho específico. No para todas las familias, sino para el nicho de padres de familia nuevos o que tengan niños de 2 años. Entonces sí tienes que segmentar, y ahí creo que es un buen ejemplo para entender cómo estás agregando valor a un nicho específico y cómo eso puede justificar un mayor precio porque estás satisfaciendo específicamente. Entonces, en ese caso, eso es lo que te ayudaría a entender cómo trabajas. Entonces, realmente, y aunque le sorprenda, solo hay dos formas de hacer más plata y de ganar y de competir estratégicamente. De, hay dos extremos para ser más preciso, ¿no? Y en la mitad, en el espectro, puede haber cualquier proporción. Pero un extremo es ser un commodity, ¿no? Donde lo que tienes que buscar son ventajas de costo, donde el mercado te pone el precio, ¿no? Como en el caso específico del cacao ahora último que todos hemos escuchado. El cosechador de cacao no hizo nada diferente, hizo lo mismo y el precio simplemente subió. Entonces, el mercado le pone el precio y así como ha subido y ya comenzó a bajar otra vez, eh, no tiene control en la compañía que esté en este mercado sobre el precio realmente, porque simplemente no es diferenciado, que es lo que decíamos al principio, ¿no? No hay una forma tan tangible de diferenciar. Hay ciertos procesos diferentes en lo que te puede ayudar a diferenciar, pero si vas a una hacienda y un kilómetro más allá vas a la otra, lo más probable es que sea 98% igual un cacao del otro. Entonces, en ese sentido, no, tu enfoque no debe ser innovar en el producto. La inversión que vayas a hacer en marketing no va a ser de premium, sino de confianza tal vez o de productividad. Y la mayor parte de tus esfuerzos a nivel de compañía debe ir a mantener los costos de manera competitiva. Y vas a ganar más utilidad operativa, vas a ganar más en el momento que tu capital invertido rota rápido, es decir, inventario y cuentas por cobrar, da vueltas muy rápido, porque tus márgenes lo más probable es que sean muy pequeños, ¿no? Que sean 2 3 4 5 10% 20%, o sea, 15%, ya son márgenes pequeños cada vez que vendes. Y la única forma de hacer realmente plata y que tenga sentido financiero eso es que la inversión rote muy rápido, ¿no? Que no sea algo que tienes inventario de 90 días, sino que tienes inventario de 15 días. Y la otra forma es que tienes una ventaja competitiva por diferenciación. Bueno, y aquí es donde se ve más, en la ventaja de costos es donde se ve más el tema de economías de escala. En todos lados hace sentido, pero lo más probable es que se vea o se sienta más en cuando hay ventajas de costos o estás en ese tipo de producto. Y la otra es por diferenciación. Por excelencia, un iPhone, tú pones el precio o tienes más grados de libertad para poner ese precio. Se basa en innovaciones que el cliente desea y valora.
trata de convencer al cliente de que eres único y irrepetible, que nadie va a sentir lo que estás sintiendo pues, si no compra tu producto. Y la mayor parte de tus esfuerzos es en investigación, en desarrollar nuevos productos, en innovación. ¿Y cómo vas a hacer plata? Es teniendo márgenes altos cada vez que vendes. Ahí sí los márgenes tienen que ser de 30, 40, 50, 70%, mientras más, mejor, ¿no? Y especialmente si lo produces. Entonces, esa es otra forma de hacer plata donde podrías tener más inversiones en activos, donde podrías tener más crédito a tu cliente, donde podrías tener más inventario que rota más lento, 180 días, 90 días, por el estilo. Si no, no tiene sentido. Entonces, cuando viene problemas en poner precio y cuando viene problemas en poner en estrategias en general, en dónde invertir, aparte de poner precio, es cuando no estamos claros en qué tipo de mercado estamos o en qué parte del espectro de esto, asumiendo que esto es como una barra de un lado a otro, en qué parte del espectro estamos. Entonces, cuando no estamos claros en eso, hay un gran problema y lo más probable es que te equivoques en invertir y en poner el precio. Entonces, ¿qué es? Ya vimos qué es valor. Esto es una introducción a la estrategia, pero conceptualmente, ¿qué es ser estratégico? Aunque suene contraintuitivo, no ser estratégico, lo contrario a ser estratégico, es competir por ser el mejor. Entonces, competir para compararte con otro, competir comparativamente para decir yo soy mejor que este, o más barato que este, o más rápido que la competencia, no es estratégico. Eso es competir comparativamente. Haces las mismas actividades que la competencia, pero las ejecutas mejor. Cubres exactamente las mismas necesidades a tu cliente, pero tal vez a un menor costo. Y por ende, tanto el precio como el costo son difíciles de mantener. Porque si haces las mismas actividades, tienes el mismo activo, la misma fórmula, casi el mismo color, si uno es amarillo y el otro es anaranjado, es muy fácil que te copien la oferta, o es muy fácil que averigüen el proceso y te compren la misma máquina afuera y tienen la misma eficiencia que tú. Entonces, vas a tener una ventaja por 1, 2, 3 años, pero tienes que estar consciente de que eso va a acabar pronto. No quiere decir que no hay un espacio para trabajar así. Va a haber un espacio, pero tienes que constantemente estar renovando el producto probablemente. ¿Sí? O trayendo otro producto estrella. Si estás importando algo o produciendo algo más, buscando que parte de tu portafolio tenga un producto más diferenciado. ¿Qué sí es competir estratégicamente? ¿Y qué es ser estratégico? Es llegar a ser percibido y buscar ser percibido como único e irrepetible, ¿no? Esa es la forma de ser realmente estratégico. Otra forma de verlo, de mencionarlo, es competir competitivamente, valga la redundancia, no de manera comparativa, sino de manera competitiva. ¿Qué significa eso? Que tu objetivo es ser percibido como único. Nadie más puede ir y satisfacer igual que tú a tu cliente o a tu segmento de clientes. ¿Cuándo sabes que tienes una ventaja competitiva o eres estratégico y has trabajado años? Porque esto no se logra en un año o a inmediato, se logra entendiendo el cliente y desarrollando las capacidades para hacerlo. Para hacer actividades diferentes de tu competencia, tienes que haber hecho primero igual y después entender cómo hacerlo mejor o diferente, perdón, diferente. Cubres de mucho mejor manera o una parte diferente de las necesidades de tu cliente, ¿no? Y por ende estos precios o costos son sostenibles porque es difícil que te copien la actividad o la forma en que estás vendiendo. Entonces, la prueba, si quieren hacer una prueba y saber si están siendo estratégicos o no, si tienen una buena posición estratégica, es la siguiente. Si viene un cliente suyo y mañana le dice, Antonio, necesito que bajes el precio, y tú con toda la confianza del mundo les puedes decir no, entendiendo que tienes la suficiente liquidez para hacerlo. No, no puedo bajarte el precio. Por favor, anda a buscar a alguien más que haga lo mismo y que te dé lo mismo que estamos haciendo nosotros por ti. Y lo dices con confianza porque sabes que es verdad. En ese momento tienes una ventaja competitiva. Si realmente, si es que alguien quiere buscar una alternativa a lo que tú estás haciendo, no puede encontrar una. Tal vez encuentre algo, pero no tiene las mismas características o no satisface de la misma forma la necesidad. Entonces, en ese sentido, eso es ser estratégico. ¿Cómo se traduce eso al precio? ¿No?
Entonces, el precio es lo que mide y económicamente el precio es la intersección entre la oferta y la demanda y recoge todo el sentir eh, automatizado y agregado del mercado. Pero ¿cómo lo manejamos nosotros? Entonces, lo primero es que sí tienes que entender cuál es el valor de referencia que hay en el mercado, pero que realmente estés comparando peras con peras. Si que estés hablando de mismas unidades y términos y que sí sea efectivamente la siguiente mejor alternativa. Es decir, que si tu producto tiene 10 características, estés comparando tu producto con uno que tiene 10, las mismas 10 características o 9 características, que sea la mejor alternativa. Entonces ese es el precio base. Entonces, el valor económico total va a ser la suma de eso más el valor diferencial positivo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está dispuesto el cliente a pagar por encima de lo que de la siguiente mejor alternativa, eh, porque está satisfaciendo de manera diferente o mejor las necesidades del cliente. Porque es innegable que lo estás haciendo y el problema, y ahí es donde todo se conjuga, es que no solo tienes que realmente hacerlo, sí que el producto efectivamente sea bueno, sino que también tienes que poder comunicar eso de ahí. Entonces, la primera dimensión del precio, un poco filosófico, es el valor que efectivamente le podemos dar, emocional o ahorro económico, que es lo que hemos venido hablando, ¿no? Ese es el valor económico total de lo que estás ofreciendo, todo lo que le puedas ahorrar al cliente. Luego, tienes que comunicar de manera correcta. Una cosa es lo que sí puede hacer tu producto y tu servicio, y otra cosa es lo que percibe el cliente según lo que se ha transmitido por publicidad y el vendedor. Si no es bien transmitido, aún así tu producto sea el agua en el desierto, lo más probable es que no estés logrando el precio que tienes que lograr. De ahí definir el precio objetivo, definir descuentos y el precio neto con el que vas a planificar la parte financiera y el volumen y el juego financiero que vamos a ver en un segundo. Establecer precios según segmentos, como decían, ¿no? No es uno mismo una casa, familias que tienen niños de 2 años a familias que tienen niños teenagers, y luego tener claro la comparativa versus la mejor alternativa del consumidor, que igual al final tienen que ser más rentables. Y esa es la estructura para estratégicamente definir el precio. Entonces, ¿qué pasa? Y nos pasa mucho, y dígame si hay dudas. Pero ¿qué pasa? Porque si estamos con el tiempo ya. ¿Qué pasa en el caso donde hay productos maduros? Muchas veces pasa. Lo primero es que hay que darse cuenta, ¿no? De identificar qué es un producto maduro. Entonces, ¿qué es un producto maduro? Es un producto donde la experiencia acumulada de tus clientes y del mercado en general va reduciendo la lealtad a la marca. Antes solo te compraban a ti, ahora le compran a tres más, ¿no? Donde ya la competencia comenzó a imitar los diseños, estrategias, empaquetados que tú estabas haciendo hace un año o 3 años y es más fácil imitarlo y reduce esa diferenciación. Donde es cada vez más sensible al precio tu cliente, donde no puedes subir el precio, ¿no? Porque te medio subes un centavo y se te va la mitad de los clientes y tienes un problema, es un producto maduro. O ya casi comoditizado, es casi un cacao, ¿no? Y donde tienes constante entradas de competidores nuevos. Ahora, ojo, siempre va a haber competencia, obviamente. Donde más competencia va a haber es que si comienzas a traer un nuevo producto que te da un 70% de margen, donde se identifica eso, la competencia va a comenzar a invertir, va a comenzar a entrar, y en el momento de comenzar a entrar, lo que va a hacer es dar descuento. Al momento de dar descuento, va a bajar el precio del mercado y tu cliente va a experimentar todo esto y por ende va a tener una presión negativa hacia el precio general del mercado. Entonces, si no logras diferenciarte, tienes el problema. Entonces, si no tienes una ventaja competitiva, entonces es una disyuntiva. Si estás en productos maduros, tienes un producto maduro o segmentos de productos maduros, y no tienes una ventaja competitiva, como decíamos, ¿no? Que le puedes decir que no a un cliente y el cliente se tiene que quedar contigo. O la otra prueba es le puedes subir el precio y el cliente a regañadientes igual se queda contigo. Si se queja, patalea, pero sí sigue quedando contigo. Si sí tienes esa ventaja competitiva, tienes que buscar esa ventaja de costos y tienes que buscar esa ventaja por diferenciación. Tienes que buscar defender tu margen y seguir diversificando con otros productos.
Entonces, si la tienes, que es una de estas dos, como decíamos antes, lo que tienes que hacer es seguir defendiendo el margen lo más posible, el mayor tiempo posible, y diversificar en nuevos productos. Aparte de la forma de defender tu margen realmente, es innovando, ¿no? Tienes un producto y que lo sigues mejorando. Ahora, si no tienes una ventaja competitiva y definitivamente el mercado cambia o el mercado se hace mucho más competitivo y no tienes las economías de escala para sostenerlo, tienes que reenfocar tu inversión, y desinvertir en ese producto o unidad de negocio y tomar decisiones en función de efectivos, es decir, liquidar el inventario. Mientras más agresivo seas en mover capital a algo que no está haciendo o que previsiblemente no va a ser más rentable en los siguientes 5 años y lo mueves hacia algo que previsiblemente sí lo va a hacer, es decir, pasas de un producto que ya sabes que cuando lo trajiste hace 5 años tenías un buen margen, eh, y comienza a comerse ese margen, es mejor retirarse lo más rápido posible de eso y comenzar a traer y buscar el otro producto. No es algo que se hace inmediato, es algo que es difícil de conseguir, aún así estés importando, si estás produciendo es la misma lógica. Por eso constantemente tienes que una parte del valor que capturas cuando pones el precio y la ganancia que tienes, buscar invertirla en constantemente hacer apuestas pequeñas en innovación. En cuál es el siguiente producto estrella que vas a tener. Si no, eventualmente te agarra la ola, porque va a pasar, y vas a tener un producto que ya no tiene margen, ¿no? Porque no tienes esa ventaja competitiva, la perdiste. Es difícil decir que vas a tener una ventaja competitiva para toda la vida. Tal vez de las pocas que tienes, las plumas Big, que son igualitas hace 100 años, y siguen manteniendo el margen a pesar de toda la competencia, aunque es un margen bajo, obviamente, pero ese tipo de cosas son excepcionales, ¿no? Lo más probable es que tengas que diversificar, y reenfocar tu inversión. Entonces, ¿qué hacer si estás con ese producto maduro? Como estás con el producto maduro, deberías ya tener estudiado mucho mejor qué tan sensible es tu cliente al precio. Entonces, si bajas el precio, ¿cuánto más vas a vender realmente? Tú ya deberías tener eso estudiado. Ya tienes X años en el mercado y podrías definir matemáticamente, si alcanzamos a hacerlo, hacemos en el Excel, y podrías definir matemáticamente cuánto más vas a vender si es que bajas el precio, o al menos hacer una apuesta, ¿no? Ir midiendo, bajando de a poco el precio, a ver cuánto más estás vendiendo. Va a llegar a un punto donde tienes un piso, no tiene sentido seguir bajando el precio, todo lo que va a hacer es hacerte ganar menos, si vas a vender más unidades, pero todo lo que va a pasar es que vas a ganar menos. Entonces ya tienes que tener estudiado eso, tienes suficiente, deberías tener suficiente información para hacerlo. Luego, en ese mismo sentido, tienes que tener un mejor control y utilización de los costos de atender a cierto tipo de cliente, porque ya sabes del cliente, tienes los márgenes más apretados. Entonces tienes que saber qué cliente no es rentable y qué cliente sí es rentable. Puede ser por distancia, puede ser por complejidad, puede ser por insistencias o recurrencias de solicitudes adicionales. Va a haber clientes y clientes que son fáciles y clientes difíciles. Si ya estás en un producto maduro, los clientes difíciles deberías dejarlo. La otra es también desagregar productos. ¿Vale la pena seguir regalando todo el paquete? ¿O puedes desagregar el producto y entender, vamos a vender esto en este valor y y el otro lo vendemos por separado a otro precio? ¿Qué más puedes hacer? Es expander líneas de producto, vender bienes o servicios periféricos. Es decir, si estás vendiendo cacao, vende servicios de seguros de exportación. Si estás vendiendo servicios de limpieza, vendes productos de limpieza. Entonces, alrededor de lo que estás vendiendo, normalmente si es producto, vendes un servicio, y si es un servicio, vendes un producto. Si vendes, estás en un restaurante, productivizas el producto y lo empaquetas, lo enfrías y ya tienes otro tipo de venta, ¿no? Y reevaluar los canales de distribución. Si estás vendiendo a través de distribuidores, vale la pena evaluar si hay algún territorio donde tiene sentido absorber al distribuidor o saltarte al distribuidor, todo dentro de la buena fe, para mantener ese margen y que tenga sentido para ti mantener esa línea de negocio. ¿Sí? Entonces, hasta ahí hay alguna duda. Estamos igual ya casi con el tiempo. Si quisiera abrir para preguntas. Eh, Javier nos pregunta algo muy específico.
Encantado, Javier. Al final estamos dejando, entiendo que es un tema de corretaje o algo por el estilo, de bienes inmuebles. Encantado, dejamos nuestro email y nuestro contacto al final para contestar preguntas más específicas y que nos cuentes mejor qué es lo que estás esperando. Pero no sé si está ahí, alguien más tiene alguna duda o pregunta. Ya tenemos, pueda correr con la parte del Excel solo para demostrarlo y de ahí avanzamos. Sí, la grabación la vamos a enviar por email, en ese sentido no hay problema. El producto maduro es lo que comúnmente llamamos mercadería huesos. Sí, el producto maduro es, sí, una forma muy sencilla de decirlo es el producto hueso. Eh, ¿Cómo competir con empresas Big Four siendo servicios? Idealmente, otra vez, el tema es buscar, Sandra, cómo diferenciarte, entender qué es lo que no están dando las Big Four, cuál es la queja que tiene el cliente de las Big Four, porque nadie es perfecto tampoco, y ver si es rentable atender esa queja y hacer ese esfuerzo o esa inversión para atender esa queja de manera diferente. Eso es una forma sencilla de comunicar lo mismo que estábamos comunicando antes. Azucena nos pregunta cómo diferenciar un producto si ya se agotaron todos porque han sido copiadas. Se entendería que hay que cambiar de producto ya. Azucena sí es una opción, es lo que estabas mencionando. Si definitivamente es producto hueso, o ya hay demasiada competencia, quien va a ganar en esa situación es el que tiene más escala, el que tiene economías de escala, que tiene la inversión para hacer más eficiente la producción o la importación y puede competir con ese precio. Entonces, si es que no tienes la escala, no tienes el financiamiento para hacerlo, vale evaluar cambiarse de línea de producto. Ahora, eso no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Idealmente tienes un plan constante de innovación para sacar el nuevo producto, pero sí, es la opción. Si ya no, especialmente si ya ves que no, simplemente no es sostenible, ¿no? Entonces, entrando un poco a algo más cuantitativo, algo que tienen que llegar a hacer es entender, para ver el efecto del pricing específico y el volumen en función del pricing, es entender cuáles de sus egresos son variables y cuáles son fijos. En contabilidad lo que les van a entregar es costos y gastos, pero indistinto de que fuera un costo y gasto, tienes que observar mes con mes si se comporta como esta línea anaranjada al final del total mensual en función del volumen que vendiste, es decir, si el volumen cae los dólares que gastaste en el mes, o si se comporta como esta línea anaranjada, que es casi indistinto al volumen. El volumen va subiendo y el costo se mantiene igual, sube un poco de acuerdo a la capacidad y se mantiene igual a pesar de que el volumen baje. Por excelencia, el egreso fijo es el alquiler, por ejemplo, que tienes que pagarlo sí o sí, vendas uno o mil, y por excelencia el costo variable es el insumo, si son camisas, el metro cuadrado de la tela o las comisiones del vendedor que están en porcentaje de las ventas. Entonces tienes que pedirle al autocontador hacerle un trabajo extra contable, porque la contabilidad es sagrada y tienen que respetarle el trabajo del contador. Esto puede ser algo de financial accounting, es decir, fuera de la contabilidad, pero alimentándose de ella, tiene que cuadrar igual al final la utilidad operativa. Es reclasificar los costos y gastos en variables, egresos variables, sea costo o gasto, que aparezca hasta nuevo subtotal de utilidad variable, ya no utilidad bruta, sino variable, y debajo de este poner los costos y gastos fijos y llegar a la misma utilidad bruta. Con eso se les va a presentar un nuevo PIG, por decirlo así, un nuevo estado de pérdidas y ganancias donde el primer cambio importante es que tienes que entender el volumen que estás vendiendo y el precio unitario promedio de la cartera de productos que estás vendiendo según el mix de productos que estás vendiendo. Para simplificar el modelo, lo hacemos con un precio promedio unitario. Si son miles de SKUs, se usa como una suerte es lo mismo, pero se interpreta este número de 12 como un índice de precio general. Luego puedes hacer estadísticamente más análisis, pero a nivel general simplificado es esto. Entonces vas a tener en las ventas normales, tenemos aquí tres formas de ver la misma información, porcentaje sobre ventas y unidades y dólares sobre unidades.
Esta es la forma financiera de verlo, porcentaje sobre ventas para comprar peras con peras. Esta es la forma de costeo o producción de verlo. Entonces, esta compañía vende 60.000, 5.000 unidades a 12. Cada vez que vende le cuesta 7.25 cada unidad o 60 centavos de dólar que vende se le van en, si son camisas, botones, hilos, metros de tela, comisiones, principalmente eso. Y le queda 39 centavos, 40 centavos o $4.75 de cada unidad que vende, o 39 centavos de cada dólar que vende. Dado que vendió 60, son $23.000 lo que le queda para o que contribuye a cubrir los egresos fijos de la compañía. Y estos egresos fijos son mayormente fijos, como decíamos. En el costo va a estar el costo de la mano de obra, de la depreciación del equipo, de cómo está la mano de obra y los gastos fijos. Entonces, en ese caso, esta compañía está haciendo 10% o $5.900 al mes o $1.19. Y el juego es entender y simplificar el entendimiento del negocio en función de que tu trabajo es maximizar este margen de contribución. Obviamente, aquí juega un tema muy importante el precio, eh, y usar al máximo los egresos fijos que te restringen a la capacidad de venta que tienes o de producción que tienes. Y simplificando un montón, el 99% de los negocios, este es el juego. Entender que cada vez unidad que vendes contribuya más a, unitariamente, a cubrir el total de los egresos fijos que al mismo tiempo te restringe en la cantidad de ventas que puedes hacer. Entonces tienes esta maximización y esta restricción o esta optimización. ¿Sí? Y este margen, porque es relevante esto para esta charla, porque el precio es un factor muy importante en este margen, ¿no? Entonces nos preguntan cómo calcular el costo de desperdicios, el porcentaje. Si tiene separada en contabilidad la línea que diga desperdicios, es cuestión de ver mes con mes y compararlo, dividirlo mes con mes con las ventas. Va a salir un porcentaje y se entiende que eso es variable efectivamente, ¿no? Porque si produces más, tienes más desperdicio en dólares. Lo que no quisieras que pase es que el porcentaje del desperdicio aumente con respecto a las ventas. Sandra pregunta, cuando tenemos servicios de consultoría, ¿sería similar o se tendría que colocar el costo de la hora? En el servicio de consultoría, personalmente prefiero mensualizar y entender cuál es mi capacidad mensual de atención. Se lo puede hacer por horas, pero igual al final va a ser la restricción de 8 horas al día por consultor o asesor, y esa es tu restricción de capacidad principalmente. Y luego jugar con la mayor parte de tus costos van a ser fijos, a no ser que pagues una comisión, que no está de más, o una comisión operativa, y jugar con esa capacidad. Y en cambio el juego en servicios que no son, bueno, en servicios en general, es vender lo más posible definitivamente, porque tienes muchos costos fijos. Entonces, ¿cómo afecta? No sé si alguien más tiene una pregunta, pero solo para demostrarlo rapidísimo, este mismo ejemplo, eh, aquí va a estar el original que teníamos aquí. Esta compañía, por ejemplo, está haciendo 6.250. Este es el valor que tenías ahí. Si es que cambiamos el precio, vamos a golpear las únicas cuatro formas de hacer más plata, que es precio, vender más, tener más margen con el proveedor o ahorrar costos fijos. Entonces, si subimos el precio en esta estructura de costos de esta compañía, 20%, con el gran supuesto de que puedo subir el precio 20% y vender exactamente lo mismo, la utilidad operativa, que al final es lo que cuenta, sube 192%. Si vendo 20% más de unidades y todo lo demás se mantiene igual, la utilidad operativa sube un 76%. Si es que logro ahorrar un 20% de los costos variables, la utilidad que afecta al margen de contribución, la utilidad operativa sube un 116%. Si es que logro ahorrar un 20% de los costos fijos, la compañía aumenta el valor, el EBIT de la compañía aumenta con un 56%. Entonces, en esta estructura de costos y en la mayoría, aumentar el margen de contribución y que todo lo demás se mantenga igual, va a hacer que ganes mucho más y que sea exponencial el asunto. ¿Cuál es el margen de contribución? Lo afectas con precio, 20%.
vamos a ver cómo no va a cambiar ni los gastos fijos, van a cambiar los dólares aquí, pero también van a cambiar este porcentaje y este valor. Si aumentamos el precio, cambia el porcentaje y el valor, y ese es el margen de contribución. Si logramos bajar los costos variables o mejorar los desperdicios, cambia no solo los dólares acá, sino que también cambia este porcentaje y este valor. Ahora, si aumentamos ventas sin mover precio o costos, se van a mover los dólares acá, pero no se mueve la eficiencia ni el margen de contribución. Entonces, ese es el efecto va a depender de tu estructura de costos, cuál va a ser el efecto final de, en el EBIT el cambio en precio. Entonces, lo que tenemos por hoy, como les decíamos en Bolt, ya tenemos 10 años ayudando en este tipo de situaciones y en varias otras que son pertinentes al último objetivo que debería tener la compañía, cualquier compañía, que es maximizar el valor de la misma. Eso significa hacer eficiente no solo los costos y el precio, sino que la inversión que estás haciendo esté realmente pagando a los proveedores de dólares, bancos, inversionistas, lo que esperaban. De todo eso, una de las partes, y tal vez como decíamos al principio, una de las más interesantes, importantes y complejas, es el precio, que es lo que hemos tocado hoy día. Y la razón de por qué tienes que enfocarte en el valor del negocio, aún así no quieras vender la compañía, es que si todo tu equipo no está enfocado en esto, en entender este tema de precio o temas de maximizar el valor del negocio, lo más probable es que hoy o pronto estés sobreviviendo financieramente, viendo cómo pasas el mes, cómo pasas el año, sin dormir. Eso no quiere decir que en nuestras compañías que estén creciendo no hay estrés. O estás lanzando monedas con las inversiones que estás haciendo. Si no estás midiendo las inversiones desde el punto, por ejemplo, en este caso, desde el punto de vista del cliente, valor, costo, inversión, sino que primero invertiste y después viste cómo resolviste, o que estás invirtiendo en algo, en algo que realmente no está agregando valor, que no está aumentando el flujo hacia los accionistas ni hacia la operación de la compañía. Cambio, si toda tu compañía está enfocada, y no es rápido, toma tiempo, pero está enfocada en maximizar el valor, en entender este tipo de conceptos, conceptos de estrategia, de maximizar el valor financiero en función de marketing, ventas, pricing, operaciones y logística y manejo de inventario, en 5 años o en 10 años, si es que alguien te llegase a tocar la puerta, no estás dejando o lo quieres vender, sabes que no estás dejando ni un dólar sobre la mesa porque ya tienes medido y sabes cuánto vale la compañía y has trabajado para que la compañía maximice el valor. En definitiva, también estás protegiendo tu patrimonio familiar incluso. Es la mejor forma de protegerlo. O si es que te quieres quedar con la compañía y la quieres heredar o quieres heredarla principalmente, sabes que estás dejando una compañía que toda la cultura está enfocada en maximizar el valor de la misma. Está creciendo de manera productiva con su capital y de manera eficiente cada vez que vende. Y una de las partes importantes de esa eficiencia es las ventas, como hemos conversado. Entonces, por participar hoy, nos pueden escribir, voy a dejar el email al final, al email, lo que estamos haciendo durante este mes, hasta que se acabe el mes, es 3 charlas sin costo. Podemos ir a sus oficinas o conectarnos para entender cómo su compañía está potencialmente creando valor, como lo hemos definido, o destruyendo valor. E incluso podemos hablar específicamente de la compañía, primero algo conceptual, específicamente de la compañía por información pública 2022 ya, e incluso de la competencia con información pública otra vez. Y bueno, en nuestra página web van a ver información como esta, eh, y nos pueden escribir a estos contactos si se quedaron con dudas adicionales. Con eso estamos por hoy. No sé si Oriana, estás por ahí o ya despido a todos. Muchísimas ¿Hay gracias. dudas adicionales? Ya, listo. Gracias, Antonio, excelente. Sí, justamente vamos a hacer el envío de la presentación, de la clase grabada y de la información que nos comentó Antonio. Me gustaría que me puedan ayudar con, bueno, encendiendo sus cámaras para tomar un capture y subirlo a redes. Entonces, no sé si Romina me puede ayudar, Fabián, Moisés, Ale, ¿qué más? Fanny Castro.
para tomar una fotito. Nicole Coveña, Danilo, Jefferson Pérez, si pueden encender su cámara, por favor. Ok, a la cuenta de 3. Antonio ya, ok. 1, 2, 3. Que voy a tomar otro. Ahora, 1, 2, 3. Y el último, que es la tercera hojita. 1, 2, 3. Terrible. Excelente, Antonio. Muchísimas gracias. Gracias a los participantes. Nos vamos a estar comunicando vía correo electrónico y WhatsApp. Que tengan una linda noche.